Bienvenido al podcast, mi estimadísimo Gracias Peter aparte por venir hasta acá. Solo para Solo esto. para el podcast. A huevo. Por venir hasta mi cantón, Hasta San Cris, ¿no? hasta San Cris. Bueno, supongamos que el punto argumental de este podcast es precisamente el viaje que hiciste en bicicleta, pero toda la experiencia que agarraste en ese momento, ¿no? Sí. Todas las cosas que viste. En carretera creo que me mandaste algunos videos por ahí de cuando ibas así grabando en la carretera o estabas ahí hablando con personas. Pero Sí. bueno, antes de eso, ¿quién era Pedro Valleza? Pedro Valleza. Pues sí, o sea, fue también podría decirse como un parteaguas o como un antes y un después del viaje, porque sí, ese tipo de experiencias te cambia completamente tu forma de pensar y de ver el mundo. Pero yo creo que antes de, pues era un godín cualquiera, ¿no? Bueno, y previamente a ser un godín, creo que también otras cosas que me influyeron. ¿En qué trabajabas? Trabajaba de ingeniero en sistemas, estaba en una oficina, era oficinista, pues. Yo, ya sabes, aquí en México los oficinistas son conocidos, o los que cumplen con un horario, ¿no? De 9 a 6 y salen a comer sus taquitos, salen a la cocina económica y así. A la hora de comida. A la hora de comida y cosas así. Son godines. Ok. Entonces, ese era mi trabajo cuando yo estaba trabajando de eso cuando surgió esa idea de hacer el viaje, ¿no? Bueno, aparte, gracias a ese trabajo, pues pude tener también una solvencia económica para yo hacer ese viaje. También previamente a eso, pues era mi vida, bueno, desde muy chico mi familia se dedicaba a la actividad física, al deporte, entonces todo ese tipo de cosas como que también tuvieron cierto que ver. Antes yo fui representante de Michoacán, ¿Tú en eres de triatlón. Michoacán? Yo soy michoacano hasta el Yeah. top de la familia michoacana. Ande. Sí, y pues de ahí prácticamente que, bueno, gracias a mi familia, pues, obtuve como ese gusto por la actividad física y también representé a Michoacán en algunas competencias de triatlón. Ok, en eventos nacionales. Bueno, en ese tiempo, ahorita no sé cómo se llaman, pero en ese tiempo eran Olimpiadas Nacionales. Entonces hay ciertos pases. Primero tienes que competir contra gente de tu mismo estado. Y ya se supone es un estatal. Después del estatal toca un regional, donde ya entraba Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán, esos 4. Y si quedabas entre los primeros 2 de ese regional, pasabas al nacional. Se van como seleccionando los mejores, ¿no? Así es, selección. Primero seleccionado del estado y luego seleccionado regional. Como los frijoles. Tú sí, tú no. Estás bonito. Exactamente. Va. Así mero. Ok, ¿y en qué momento, por ejemplo, decidiste pues lanzarte? O sea, ¿cómo fue que dijiste, me voy? Me voy. Pues también... ¿No te daba miedo? Sí, pues creo que el miedo o sea, creo que cualquier cosa nueva que hagas, o sea, va a haber un miedo previo a hacer cosas nuevas, tanto a viajes en bicicleta, tanto lo que sea, ¿no? Lo que sea que experimentes, y pues es algo normal en nosotros, el miedo. Mucha gente me piensa que a lo mejor por hacer ese tipo de cosas, pues no
eres diferente, ¿no? A los demás o no sé, o sea, estás loco, eres alguien que no tiene miedo o cosas así, pero pues no, en realidad yo soy como tú, como cualquier otra persona y siento miedo, ¿no? Igual que todos. ¿Cómo fue Y tu sí, experiencia? ¿Cómo estuvo, por ejemplo, el primer día que agarraste la visión? Saliste de Guadalajara, ¿no? ¿Vivías en ese entonces en Guadalajara? vivía en Guadalajara, estaba viviendo ahí en Guadalajara, llevaba como 2 años y medio viviendo en Guadalajara. Por cierto, allá nos conocimos, el Ahí, señor de Pedro hecho, Valleza y yo, allá. de hecho fue como un mes, creo, antes del viaje en bicicleta cuando te conocí. ¿Ah, sí? Gracias a nuestro queridísimo amigo Fernando Cabrera. Saludos al Fecho. Saludos. Ajá. ¿Y qué? O sea, agarraste la bici y luego, ¿qué Este, fue? ¿Los autos no te daba cosa? ¿O un atropellamiento? ¿O pues algo sí, así? digo, bueno, yo cuando fui a vivir allá, bueno, de hecho desde antes en Monterrey, bueno, antes de Guadalajara viví en Monterrey Ajá. y algo que hacía yo, ahí estuve trabajando dando clases de natación en Monterrey, entonces de mi casa a Monterrey, a la alberca de natación, Ok, ok. me iba en bicicleta. Entonces, luego ya cuando me mudé a Guadalajara, de ahí de mi casa al trabajo, me iba en bicicleta, estuve yéndome en bicicleta. Y era lo del viaje en bicicleta como que fue en Michoacán, como mi primer contacto con cicloviajeros. Ok. Llegaron, yo estaba afiliado, no sé cómo decir, como inscrito a la página de Couchsurfing. Ah, ok, eras miembro. Entonces, era De... miembro, ajá. Ok, Era miembro de la página de Couchsurfing y me pidieron hospedaje a unos cicloviajeros. Y pues me llamó mucho la atención, eso fue como en el 2010. Estaba chida esa casa, ¿eh? Sí era ahí, ¿no? En Donato Guerra, en Guanatos. En Guanatos, pero no, pero te digo, lo de los cicloviajeros, los primeros que yo conocí fue en Michoacán. Ah, ok. Fue como en el 2010, una cosa así, no recuerdo bien. Entonces ya tiene rato. O sea, ya Antes de tenía irme rato. a Guadalajara, Ajá. como un previo a Guadalajara, estuve viendo ahí en Michoacán y llegaron estos chavos, pues estaban ahí en Michoacán y les di hospedaje, como en el 2010, 2011, una cosa así. Solo que en ese momento yo no tenía dinero ni nada, ni experiencia en viajes y sí me dieron ganas como de hacerlo, pero pues no, y se me quedó ahí el chip, ¿no? O como que las ganas. Y luego pues ya estuve en Guadalajara, tenía esas ganas de hacer algo más y de repente tuve una oportunidad de irme o a Estados Unidos a trabajar o a hacer el viaje en bicicleta. Entonces fue como que... ¿Qué año era? Eso era en el 2015, una cosa... yo cuando hice el viaje en bicicleta fue 2016. Ok. Pero como en el 2015, ya a finales, era como... Yo ya estaba haciendo mis planes para irme a mi viaje en bicicleta, pero salió ahí un trabajo que posiblemente me podía ir a Estados Unidos. Entonces, pues dije, no, mejor, creo que eso lo puedo hacer después, pero un viaje en bicicleta, pues era ahora o no lo iba a hacer, o ya iba a claudicar, o ya me iba a dar más miedo, o luego lo iba a postergar. Entonces dije, no, de una vez, ahorita lo voy a hacer y Qué chido. que pase lo que tenga que pasar y ya. Cuéntame, tu primer día que viajaste, el día que agarraste la bici y dijiste, vámonos. ¿Qué llevabas en tu bici? Pues ese día llevaba un chingo de cosas. La verdad llevaba un chingo de cosas porque pues sales con una idea de lo que te vas a enfrentar, pero pues cuando ya tal vez el primer día no te enfrentas a todas esas cosas, ¿no? Pero pues van pasando los días y así y vas experimentando, vas viendo que sí, que no,
¿Y lo ibas cómo puedes dejando? ir resolviendo ciertas cosas que vayan pasando. Entonces, Las cosas que no necesitabas las ibas dejando en el camino. en el camino fui dejando, de hecho, una de las cosas que llevaba, que me acuerdo que fue lo que dije, no, ¿para qué me la traigo? Llevaba mi computadora, llevaba una computadora pequeñita, Ok. pero pues yo creo que pesaba como 2 kilos, 1,5 kilos, una cosa así, 2 kilos. Eh, Fue lo primero que me deshice porque de Guadalajara el primer trayecto que hice fue a Morelia. Ok. Entonces, digamos que fue como mi punto, eh, fue como mi primer meta, o sea, llegar a Morelia. Me tomó creo que como 10 días más o menos, de 10 días. Guadalajara a Morelia. ¿Te ibas por Este, autopista o no, iba por, la libre? por libre. Iba por Nice. libre. En ocasiones me tocó agarrar terracería, pero al principio sí me fui por pura libre nada más. Qué intenso. ¿Nunca te perdiste o que llevaras, no sé, llevabas Google Maps o... Lle- Llevaba Google Maps y eso me ayudaba, pero pues fuera el 2016, a lo mejor ahorita que estamos 2023, pues sí ya hay muchas herramientas, pero en ese momento no. Por ejemplo, sí me llegué utilicé Google Maps porque me fui al volcán de Toluca. Estaba en Toluca y esa vez iba yo siguiendo Google Maps, pero me perdí porque decía ahí Google Maps que era una carretera, pero no había carretera. Entonces, pues ya tuve que, ahí en el volcán de Toluca hay muchos caminos. Ok. Entonces, y agarré un camino, pero no estaba también marcado ahí en el Google Maps. Entonces, por ejemplo, ahí sí me perdí. Pero pues ya afortunadamente pues regresé y todo y ya me fui por otro camino y ya logré llegar a donde quería llegar, ahí en el volcán. Qué loco. Nunca te dio Pero así como, ay, de que me van a saltar o van a, no sé, sí, ¿dónde te yo creo que al quedabas a...? principio, por ejemplo, el primer día lo que me pasó saliendo, tuve que salir de ahí de Guadalajara y creo que salí de mi casa como a las 11 de la mañana, una cosa así. Ajá. Eh, y pues me tocó el tráfico, estaba haciendo un chorro de calor, era abril, estaba el sol a todo lo que da, el tráfico porque eran las 11 12 del día, Qué el intenso. tráfico de Guadalajara, salir de ahí, ¿no? Trailers, camiones que te pasan así bien cerquita. Y yo creo que esos fueron como mis primeros temores o miedos de que me fuera a la mejor a atropellar algún Un un camión o algo. camión o cosas así, pues. Y no había, también el acotamiento era muy pequeño. Y pues eso, a veces, o sea, pues sí da miedo, pues. Ya. Ese tipo de cosas. Pero pues luego, ¿Dónde te quedabas a dormir? pues ese primer día que salí, tenía que llegar al lago de Chapala y me iba a quedar con unos amigos, pues conocidos. Ajá. Y ya llegué y me quedé ese día y al siguiente día, pues ya era donde ya no tenía como, o sea, iba a salir y ya no sabía qué hacer ¿Dónde? después, ¿O qué iba a pasar, qué no? iba a pasar, pero me habían dicho, por ejemplo, las experiencias de otros amigos cicloviajeros, Ajá. era pedir hospedaje en la Cruz Roja, con los bomberos. Entonces, después de eso, de salir de ese lugar de Chapala, no recuerdo, ahorita ya olvidé el nombre de los pueblos, pero llegué a una estación de bomberos y ahí Va, me ok. quedé. Pero Esa fue así como mi... te ibas quedando en Ujú, diferentes lugares. ¿Llevabas casa de campaña o ujú. algo así? Llevaba mi casa de campaña y con los bomberos, pues ya ahí me daban chance de poner la casa de campaña. No es... Bueno, poco a poco ya a lo mejor la primera vez que te quedas ahí o que estás
empezando el viaje, pues sí es como un poco incómodo o raro. A veces me llegó a tocar dormir con luz, con, con ruido, gente caminando a un lado de mí, o de repente que pasa algo, una emergencia, y como estás con los bomberos o me llegó a tocar con la policía, pues tienen que salir a las 3 4 de la mañana, cosas así. Qué intenso. Entonces, Wow. al principio pues sí es como complicado, difícil. Aparte, los primeros días, pues, por ejemplo, en mi caso, yo me estaba presionando mucho. Como ya después lo aprendí o empecé como a tomar conciencia, pero al principio algo que creo que me estaba causando conflicto era como que pensaba mucho en la distancia a donde yo quería llegar. Como a veces era mi mente que no lo iba a lograr hacer. Me sentía muy cansado y decía, no manches, es que no lo voy a poder hacer, me siento mal o cosas así. Empieza tu mente como a jugar A jugarte una mala broma. una mala pasada. ¿Cuánto Entonces, tiempo estuviste viajando así en total? ¿Fueron meses? fueron casi 7 meses, fueron como Wow. 6 meses y medio, una cosa así. Y diario era quedarte en lugares distintos. Sí, casi. En ocasiones sí me quedaba un tiempo en algún lugar, pero había lugares donde sí tenía que estar quedándome. Siempre era diferente. O sea, el día siguiente tenía que, y siempre era como buscar, porque no sabía dónde me iba a quedar. No era como que ya voy para allá y, bueno, pues ya sé dónde. Llegaba al lugar y tenía que ponerme a buscar, a ver dónde podía quedarme a dormir. Lo bueno es que pues siempre resolvía, pues. Siempre Sí, sale. siempre sale. Al principio eso te da pues te causa un poco de conflicto, miedo, desesperación, pero conforme, pues como ya es algo de la vida, del día a día de viajar en bicicleta, pues ya se vuelve, dices, si no salen, y también si no sale nada, pues dices, pues ya me quedo aquí en la calle, qué sé yo, donde se pueda, ¿no? ¿Qué llegó a pasar? Sí. Va. O decía, bueno, si siento que no voy a encontrar, a donde voy no voy a encontrar dónde me voy a quedar, pues en la carretera trataba de buscar un lugar donde refugiarme, que no me viera nadie y me quedaba ya a dormir. Ponía la casa de campaña y ya, ahí. Oye, por ejemplo, llegando al punto fronterizo allá Un guate. Ajá, Ok. llegando a Guatemala, ¿cómo fue la transición? Me imagino que llevabas tu pasaporte y todo eso, o sea, documentos para poder... De hecho, cuando salí de Guadalajara, mi plan era llegar a Morelos, a Cuernavaca, y ahí hacer el trámite de mi pasaporte, porque ya estaba vencido. Ah, ok. Llegué a Morelos y no sé, o sea, cuando haces el trámite para el pasaporte, tienes que llegar, haces tu cita de 1 hora a cierta hora. Entonces, cuando yo fui, Google Maps en ese tiempo o sea, Estaba en otro lado. sí, llegué y resulta que ya no estaba ahí. Ah, ok. Y llegaste tarde. Y llegué tarde a mi cita y me la cancelaron. Ah, qué mala onda. Entonces, ya no me dejaron, o sea, llegué al lugar donde decía Google Maps, ya no estaba ubicado ahí y tuve que preguntar y luego, no, pues que vete para allá, que es en otro lado. Y yo esa vez me fui en bicicleta además. Entonces, pues ya valió. Ya cuando llegué allá era como 1 hora tarde, me dijeron que la próxima cita era como en 3 meses. Qué intenso. Entonces tuve que llamar otra vez y lo bueno es que o sea, eso era ahí en Cuernavaca, pues lo podía hacer en otro lado y el lugar que se adecuaba era Oaxaca. Ok. Era más adelantito y ahí, pues sí, lo pude hacer En Oaxaca. hasta Oaxaca y ya después llegué a Guatemala y pues ya ahí pues sí, de hecho en Guatemala hasta pude haber pasado como
indocumentado y nadie te dice nada. ¿Cómo fue esa transición? De hecho, ya estaba pasando. ¿No te diste cuenta? No me di cuenta cuando pasé la frontera. O donde te piden pues los... O sea, sí sabía que estaba en la frontera, pero hay una oficina donde tienes que pasar a entregar tus papeles y que te los sellen. Pero haz de cuenta que como ahí hay mucho comercio ambulante y pues yo no supe dónde era la... Y hay, o sea, está la casa ahí, pero aparte hay muchos otras casas, otros negocios y así. Entonces tú te puedes seguir y no pasa nada, nadie no hay nadie ahí diciendo o pidiéndote tus papeles. Tú tienes que pasar y te metes a la oficina, entregas tus papeles, te los sellan y ya sigues. Pero nadie te detiene, no hay policías, no hay... Entonces, de hecho, yo ya me andaba pasando y tuve que preguntar y ya me dijeron, no, pues es que ya te pasaste, la oficina está allá atrás. Pero yo ya estaba en Guatemala y... ¿Qué pasaría si no hubieras firmado documentos y eso? Yo creo que ya, por ejemplo, como yo iba a El Salvador, era el pueblo, el siguiente país. Ajá. Si me hubiera seguido, yo creo que en la frontera de Guatemala con El Salvador es donde me lo hubieran hecho de jamón, de pedo. ¿Y cómo está esa frontera de Guatemala y El Salvador? Ahí sí ya te piden, ahí sí está un poco más controlado. Pero la frontera creo que de México-Guatemala no hay tanto pedo. Pero allá sí, pero pues como quiera, o sea, ya llegas, entregas tus papeles y pasas. ¿Cuál fue el país como más, intenso en esa transición antes de Colombia? ¿Cuál te sorprendió? Pues en cuestión así de, por ejemplo, yo nunca había salido de México. Yo escuchaba historias, muchas personas, y bueno, aparte de escucharlas, pues sabes qué sucede, pues, o sea, creo que los mexicanos muchas veces nos quejamos de que los gringos no nos tratan bien, como cuando pasamos para allá, pero aquí los mexicanos tratan muy mal a las personas también que cruzan de Guatemala o de Centroamérica, que quieren cruzar hacia Estados Unidos, pero tienen que pasar por México. México los trata también muy mal. Entonces, creo que uno de mis miedos para ir a Guatemala o cruzar la frontera mexicana era como que pues van a ver que soy mexicano y como mucha gente no los trata bien, pues a lo mejor y me van a tratar mal, ¿no? O algo así. Entonces, creo que al principio, cuando pasé para Guatemala, me daba miedo esa parte. Creo que sentía más miedo el cruzar a Guatemala que otras fronteras. Okay. Pero luego ya que pasas ese miedo, que lo superas, que ves que no pasa nada, pues luego cuando crucé a El Salvador, de Guatemala a El Salvador, cuando crucé ahí las personas, porque regularmente iba preguntando, no, pues dónde es, qué tan malo es si voy para allá, o hay mucha violencia, hay esto, hay lo otro. Y por ejemplo en Guatemala muchas personas que les preguntaba me decían, no, pues no, aquí no pasa, no está feo, no, al contrario me decían, no, pues es que no manches, tú vienes de México, no, ¿cómo está allá? No está todo el narcotráfico y las muertes y todo eso. Todo el mundo tiene la visión mala de todos los países. De todos los países. Porque es lo que dan los medios de comunicación y todo, pero llegas al lugar y... Ajá. Y la gente dice, llegas a México y pues ya ves, o sea, sí existe eso, pero es como ciertos lugares, en ciertos puntos, pero no sé, o sea, por ejemplo, vienes tú aquí al sur y lo que te cuentan las personas que están en el norte o en el centro, que de acá del sur. Okay, sí. Y viceversa, o así también, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, llegas a ese lugar y ves que, o sea, conoces a las gentes y ya empiezas a ir y ves, o sea, sí pasan, pero
uno se imagina que es todos los días, que es siempre, pero no es lo mismo cuando cruzas, yo creo. O sea, los de Guatemala me preguntaban que cómo había cruzado México, la mitad de México, ¿no? Y ahora, por ejemplo, los mexicanos, cuando les decía, es que no manches, es que Guatemala esto, es que el otro. Okay. Pero al final de cuentas, pues no es tan, ¿Qué sigue tan de El feo Salvador? ¿Honduras? Es Honduras, luego Nicaragua, y de Nicaragua Costa Rica, y luego de Costa Rica Panamá. Todo eso recorriste. Sí, perdón, y luego también El Salvador, lo que sí me tocó diferente fue que la misma gente de ahí decía, no, es que aquí sí está peligroso y todo eso. Entonces, ¿Y si estaba peligroso? Pues no me tocó ver. Lo que yo hice fue irme por ciudad, por pueblitos, ciudades, ¿cómo decirlo? Que no era como grandes, donde no había mucha población. Bueno, a la mejor en El Salvador, me acuerdo que llegué una vez con los bomberos. Y si los bomberos me dijeron, porque yo quería ir a comprar cosas para hacerme de comer, mejor no te vayas, vete, agarra esa calle y vete por esa calle. No te vayas a meter a esta calle ni a esta calle porque ahí están los pandilleros y eso. Y, por ejemplo, allá lo que me tocó ver era en los bancos o en los establecimientos, no sé, a lo mejor Walmart o una centro comercial. Ajá. Era como siempre había guardias en las entradas con pistolas, con escopetas, armas largas. Armas largas. Qué intenso. Y me acuerdo haber visto como los carros blindados. Ajá. Donde transportan el dinero, pero no manches, era un suave, o sea, yo lo veía y era una cosa así, se me hacía como un tanque, a comparación de los que ves aquí en México, que son chiquitos, pero allá no manches, como doble refuerzo, bueno, al menos me tocó ver dos así, parecía como si estuviera viendo un tanque, lo vi muy grande. Estamos en zona de guerra. Estamos en zona de guerra. Y también ahí... luego ya después llegué a una como de policía, ¿cómo ¿Una estación de policía? Estación de policía. Y unos policías, ya hice ahí amistad con unos policías, que eran dos. En El Salvador. En El Salvador, y me invitaron a cenar. Pero para ir a cenar tuvimos que ir a sacar dinero. Y entonces nos metimos en esa ciudad, no recuerdo, se me olvidó el nombre, pero nos metimos en la ciudad en la noche. Y no manches, sí me dio miedo porque sí llegué a ver, pues estaban vendiendo drogas y todo. Okay. Nada más que los policías, pues eran como sus compas de ellos, entonces... ¿Y tú ibas Pero yo los veía, o sea, se veía bien, no, íbamos caminando con los dos policías a sacar pero dinero. iban uniformados. Iban uniformados, y yo iba allá y luego ya iban saludando a todos los pandilleros, pues, de ahí, o sea, sí, no sé, o sea, es que los veía, la verdad, yo no sabía si eran o no eran, pero los veías por cómo se veían y estaban parados en la esquina. O sea, así como daba toda la pinta de que esos güeyes estaban vendiendo drogas o estaban vendiendo algo. Y eran sus compas de los policías y los iban saludando como si no pasara nada, ¿no? Y todavía llegamos al banco y me dicen estos güeyes, ahí nos esperas afuera. Y se metieron los dos güeyes ahí adentro y yo pues sí me dio como... Ahí solillo. Me dejaron solo afuera del banco. Sí me dio un poco de miedo. Y ya pues ya afortunadamente no pasó nada y ya salieron y me invitaron a comer. Qué chido. A comer pupusas. ¿Pupusas? Pupusas, así Saludos a los polis del Salvador. Saludos. Desde México. Güey. Allá está el Virote. Es un gato. Virote el gatillo. Ok, del Salvador, por ejemplo, una experiencia así que digas, qué chido estuvo. Me la pasé
Poca madre, pues en El Salvador, O en otro país. por ejemplo, de El Salvador, la Ajá. carretera que tomé, que se llama la carretera litoral, que va del lado del Pacífico. O sea, es Ajá. del lado del Pacífico, O sea, al lado del mar. al lado de... Sí, es como una carretera donde vas pasando por lugares cerca del mar, Ah, qué por chido. playas. Es la del... Pero creo que El Salvador no colinda con el Caribe, Ok. porque pues allá en Centroamérica estás en el Caribe o en el Pacífico. Y regularmente todo el camino que yo agarré fue el Pacífico. Y esa carretera está bien chida. ¿Hacía mucho calor en esos Sí, países? hace un chingo de calor. Aparte era verano, güey. Ah, O sea, ok. yo estaba viajando ahí por junio, julio. Entonces el calor estaba... A todo lo que Tenía da. que despertarme a las 5. Ah, y luego además allá amanece a las 5 de la mañana, ya está el sol ahí, a todo lo que... Entonces, pero a las 5 de la tarde, Ya. 4 o 5 de la tarde, Ah, este es Virote. Hola, el Virote. virus. Sí, a las 4 de la tarde ya estaba anocheciendo. O sea, ya... Pues sí, o sea, era como muy temprano. 4 o 5 de la mañana ya estaba saliendo el sol. Tenías que levantarte a esa hora Y si no, pues te levantabas y solito. esa fuerza, pues, porque, o sea, yo lo que hacía era que ya a mediodía yo ya no estaba pedaleando. Buscaba algún lugar para refugiarme o para comer, ahí me quedaba un rato. Ah, o sea, le dabas en la mañana En la nada más. mañana, en lo que es que ya a las 12, una, el sol está así potente, potente. Pues te vas a cansar más, te vas a deshidratar. Entonces, y ya me esperaba que se ocultara como a Ajá. las 3, 4, que ya se estaba ocultando. Le daba unas 2 horas y ya para buscar antes de que ya se ocultara completamente. ¿Cómo estuvo Panamá? Panamá, ahí sí no lo agarré, güey. O sea, es que cuando llegué a Panamá ya llevaba 6 meses y yo ya estaba planeando de que pues ya es el último mes, yo ya tenía como un plan de un mes, entonces Ok. tenía de 2, quedarme la mitad, 2 semanas en Panamá y 2 semanas en Colombia, Ajá. o aventarme un mes en Colombia. Entonces, y pues mucha gente me dijo que pues no hay muchas cosas así interesantes que ver en Panamá. Entonces, cuando llegué a la frontera de Panamá con Costa Rica, agarré un camión y me fui a la capital. ¿En cada país ibas haciendo esto del pasaporte? Sí, sí, Tienes que tienes pasar que la hacer el pasaporte. O sea, afortunadamente no te piden visa. Ah, qué Como chido. mexicano no te piden visa. Es- Entonces, pero sí necesitas tener tu pasaporte, pero pues ya ves que ese es fácil de aquí en México, pues. ¿Y el camión hasta dónde te llevó? Hasta es que según yo es Ciudad de Panamá, la capital. Ok. Sí, sí, sí. Es Panamá y la capital es Ciudad de Panamá, según yo. Y ahí está el canal de Panamá. El canal. Perdón. Y de ahí agarré un avión. O sea, estaba yo en la frontera, al día siguiente ya estaba en la capital y de ahí agarré un avión para Colombia, ¿A dónde llegaste? ¿A a Bogotá? Medellín. A Medellín. Y ya preferí estar ese mes, el último mes que tenía, lo preferí estar en Colombia y la verdad que pues sí valió la pena. ¿Cómo estuvo Colombia? Creo Cuéntame. creo Cuéntame que tu es uno experiencia. de los lugares que más me gustó, o sea, de los países que más me gustó. Luego Costa Rica. Es que la verdad es que todos están chidos, pero si me tuviera o si tuviera que seleccionar desde mi punto de vista, así como cuál no es como que o sea, el que deje al último no es porque está feo ni nada, pero es porque la verdad todos están chidos, pero pues si tengo que poner una calificación, yo creo que en primer lugar está Colombia, Costa Rica
El segundo lugar está entre Costa Rica o Nicaragua. Ok. Luego Guatemala y El Salvador. Y pues ya Panamá. Honduras lo crucé en 3 días. No conocí mucho. Pero pues yo creo que ¿No te había Honduras tocado, y no te luego había Panamá. tocado eso del Salvador en ese tiempo, lo de las cárceles y todo ese rollo? De lo que No, se habla. todavía no. Todavía No, no no, sucedía. creo que no estaba ¿cómo se llama el presidente? Bukele, creo que ese es el presidente ahorita. Nayib Bukele. Es el presidente ahorita Del del Salvador. Salvador y en ese momento pues, todavía no estaba él, según yo. ¿Y en Colombia cómo estuvo el show? En ¿Te Colombia me divertiste? pasó lo que me tocó vivir fue lo del plebiscito, creo, algo así se llamaba. Para, ¿qué era? Del sí o el no, una cosa así, para darle el perdón a los de la FARC y todas esas cosas, pues. La onda política. Ajá, me pasó esa parte, entonces que había ganado el no, que era que no les daban ese perdón, haz de cuenta. Pero o sea, ponle que quedaron como 51-49, una cosa así, o sea, Ok. por muy poquito, pues. Además, ¿Y cómo te la pasaste en Colombia? ¿Estuvo chido? Colombia está chingón. ¿Qué te Colombia está gustó de ahí? chidísimo, güey. Una experiencia que digas, güey, me encantó. Me imagino que todos los días era una experiencia Sí, nueva, es la que comida, la ahí algo gente. que me gustó, es que no necesitaría ver un mapa de Colombia ahorita otra vez, pero me fui por un lugar que era como puebleando, haz de cuenta, aquí en México, pero terracería, haz de cuenta. La mayor parte, o sea, era un lugar donde había mucho café. Salamina Uy, es el nombre que ahorita me acuerdo. qué Era algo chido. de Salamina y luego por toda esa ruta hasta llegar, se supone, a Medellín. Perdón, hasta Bogotá. Y la verdad que toda esa experiencia que me tocó estuvo bien chingona. O sea, todos esos pueblitos están muy chidos. Café, la comida que tienes que, pues era como muy de pueblo, pues la comida. Este, eh, Me compré un sombrero también ahí. Ese de ahí. Subí un chingo de subidas, bajadas, todo eso. Por eso yo creo que a los colombianos ciclistas, aparte otra cosa que me gustó de Colombia es que pues Colombia es un lugar ciclista o bicicletero, pues. Qué Allá es como chido. un deporte nacional, pues. Entonces, como que pues todo el terreno, que toda la geografía de Colombia te ayuda para, o sea, hay mucha subida, entonces allá pues tienen donde entrenar los colombianos y ¿Mucho frío o mucho calor? pues es que puedes encontrar también, o sea, puedes encontrar lugares de mucho frío, pero también luego bajas y ya estás en un lugar de mucho calor, Ok. porque, o sea, puedes encontrar una montaña grande y luego ya la cruzas y del otro lado pues ya empiezas a bajar, ¿no? Y luego ya sigue otra montaña bien pinche grande y luego otra vez bajas y así. Eso si estás en el centro, pues, Sí. donde hay 3 cordilleras, pero pues digamos que ahí empieza los Andes, pues, la cordillera de los Andes. Ahí se forma y baja hasta Argentina y todo eso, hasta Oye, Chile. por ejemplo, la banda que le gustaría como hacer un tour de esa forma, agarrar una bici y lanzarse así en los países, ¿qué les podrías recomendar? Así lo primero Pues que así, pues primero pues que, pues que no se desanimen los primeros días, las primeras semanas, sí es como difícil el adaptarte a ese nuevo cambio, pues bueno, más que nada si nunca lo han hecho, ¿no? Entonces el adaptarte es lo que más cuesta trabajo. Posiblemente yo tardé como un mes en como adaptarme y ya después es pura diversión, pues, o sea,
es que todo es bien random, pues, así aleatorio, No sabes qué va a pasar. No sabes qué va a pasar y así son tus días, pues. Y aparte, bueno, hay muchas formas que lo hacen las personas, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, yo ahorré un dinero y así me fui. Pero conozco gente que iba viajando y trabajando a la vez o que, no sé, hacían otras cosas, pues, como para solventarse el viaje. Diferentes actividades. Diferentes, sí, tipos de... Unos estaban haciendo malabares, otros vendiendo fotografías, haciendo charlas, pues hay muchas cosas. Y por ejemplo, también tengo unos amigos que ellos, su objetivo era como conocer diferentes lugares donde fuera de, ¿cómo le llaman a esta cosa? Se me olvidó, que hacen como construcción a base de como natural, pues, o sea, como, es que se me olvidó el nombre de específicamente esa actividad. Los lugares ecológicos, como lugares ecoturísticos. Más, es que hay un nombre, pero digamos que sí, ecoturísticos o econaturales, ecológicos, y donde puedes ir y puedes sembrar o puedes vivir ahí en el lugar, pero a cambio de trabajo, haciendo como voluntariado, especie de voluntariado. Entonces, y conocer, pues, porque ellos eran arquitectos, entonces era conocer cómo es que se movía, cómo es que hacían las cosas, qué tecnologías o qué herramientas, etcétera, ¿no? Utilizaban ahí. Y ellos viajaron hasta Argentina y todo lo que conocieron, pues ahorita lo están implementando, todas esas ideas, tecnologías, y están haciendo, es que se me olvidó el nombre de esa cosa. Están haciendo eso, pues, y como arquitectos. Mi estimado Peter Bike, 45 hemos llegado al final de este podcast. Te agradezco mucho, la neta. Las historias siempre son bien recibidas, son bien chidas, sobre todo para la banda que quisiera hacer como estos viajes, pues le das como una perspectiva más amplia de a qué se enfrentan, ¿no? ¿Qué es lo que más o menos van a tener enfrente? Como dices, todos los días son diferentes, no hay una rutina. La rutina es no tener rutina, pero gracias a eso o a estas historias, pues se dan una idea. Muchas gracias, mi estimado Peter Bike. Ese señor Paul. Muchas gracias y banda, si tienen dudas, preguntas, aquí está la info de Pedro Valleza, aquí en la pantalla. Muchas gracias por ver, por escuchar. Sí, mi Instagram es Godín al Manubrio. Godín al Manubrio. Pues sí, nada más, ahorita es lo que más utilizo el Instagram. Por si alguna pregunta, algún comentario, lo que sea, ahí estamos. Muchas gracias, bandita. Cuídense mucho, sean felices. Nos estamos viendo.